Tú tienes que dejar el tiempo que te corresponde, porque hay un tiempo de fidelidad, hay un tiempo de llamamiento y hay un tiempo de ministerio. El fuego purifica el oro, el fuego purifica la plata, el fuego dice que el Señor nos va a meter como el horno de purificadores, nos va a meter ahí para purificarnos. Tú no te lo crees, pero tú estabas muerto, metido en un hoyo, metido en el mismo infierno y siendo controlado por el mismo Satanás que te llevaba a los... Mirad, si algo quiere el diablo es hacerte ver que tú no tienes un llamado de Dios. Cuando tú tienes un llamado de Dios, quiero que lo sepas. Hay gente que tiene un llamado de Dios. No todos tienen un llamado de Dios. Quiero que lo sepáis. No todos tienen un llamado de Dios para ministerio. No todos tienen un llamado de Dios para ser pastores, para ser evangelistas, maestros, profetas, etc. Pero hay gente que Dios los escoge especialmente. Dios escoge a personas específicamente, como escogió a Moisés, lo escoge, amén, desde una zarza ardiendo, él ve una zarza ardiendo y se presenta y lo escoge el Señor. Habría gente en Israel, habría gente en Egipto, pero escoge a uno, escoge a Moisés. Luego él le habla a Abraham y escoge a Abraham. O sea que yo no sé si tú lo tienes un llamado específico de Dios, pero quiero decirte algo. Cuando Dios te ha llamado específicamente, lo que va a hacer el diablo por todos los medios es intentar que tu llamado mengüe, de que tú no te creas que has sido llamado por el Señor. Porque si Él consigue que tú te quedes sentado, ha vencido contigo. Entonces tú tienes que saber realmente si tú has sido o no has sido llamado por el Señor para algo, un ministerio, para un propósito específico de parte de Dios. Porque cuando Dios llama, nos llama con algo específico. Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios llama a Gedeón y lo llama para liberar al pueblo de la esclavitud que tenían. Dios llama a Abraham y lo llama para levantar la nación de Israel. Dios habla con Noé para que haga un arca, para que haya salvación en medio del pueblo. O sea que cuando Dios llama, tú tienes que saber realmente si has sido llamado por el Señor. En el Antiguo Testamento, había gente que había sido llamada específicamente por el Señor. Gente específica. Hermano, tú tienes que saber. Yo lo tengo muy claro de parte de Dios, de que fui llamado por el Señor. Ya desde los 18 años, llamado por el Señor. Aun cuando yo todavía no era creyente. Dios puso su mano sobre mí para salvarme de la muerte. Cuando yo todavía no creía en el Señor. Pero es que Moisés no era creyente todavía y lo salvó de las aguas. ¿Sabéis que en aquella época cuando Moisés nace, Faraón había levantado un edicto de que todos los niños que nacieran, los varones, tenían que ser muertos? Sin embargo, Moisés, su madre, lo coge, lo mete en una canastilla y lo guarda. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios ha guardado tu vida hasta ahora porque tú tenías un llamado específico del Señor. Amén. Y tú tienes que saber, más que yo, tú tienes que saber delante del Señor si tú has sido llamado o no has sido llamado por el Señor. Y si has sido llamado por el Señor, no te preocupes, porque ese fuego de Dios va a ir en aumento en tu vida. Porque te va a pasar como Jeremías, que quiso renunciar al llamado
Pero dice la palabra, había un fuego en mi corazón que no me dejaba. Muchas veces has querido tirar la toalla. ¿Cuántas veces has querido retroceder? ¿Cuántas veces has querido sentarte el enemigo para que no sigas hacia adelante? ¿Cuántas veces te ha querido el enemigo sacarte de la iglesia, quizás hablarte mal de los hermanos, etcétera, etcétera? El diablo es muy astuto. Hermano, por eso yo quiero empezar con esto. Que tú tengas claro tu llamado. Que nadie te robe lo que Dios te dio. Amén. Porque el diablo es muy astuto. Con Jesús le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿ves? Lo pone en duda. Si tú eres hijo, no sé si serás hijo, pero si tú eres hijo, tírate, porque escrito está, vendrán los ángeles y te recogerán. El diablo siempre te quiere poner en duda delante de lo que tú tienes que hacer, porque Dios te ha dicho que tú hagas. Eso es muy importante, pero no te pienses que Dios va... No, eso depende ya de nosotros. Dios no va a estar empujándote continuamente. Tú tienes que tener claro tu llamado y empezar a buscar al Señor. Tienes que buscar al Señor y ser lleno del Espíritu Santo, porque solamente los que son llenos del Espíritu podrán ser usados por Dios. Amén. Solamente los que son llenos del Espíritu serán usados por Dios. Porque Dios no puede usar una tinaja vacía. Dios tiene que llenar primeramente de su Espíritu Santo esa tinaja. Te guste o no te guste, eso ya depende de ti. Si Dios te dio talento, tú tienes que ponerlos en marcha. Si Dios te dio un talento, ese único talento tú tienes que ponerlo en marcha. Si Dios te dio 5 talentos, tú tienes que entregarle al Señor el provecho de los talentos que Dios te dio. Porque llegará un día en que Dios nos pedirá cuenta de lo que Dios puso en nosotros. Amén. Muchos creen que Dios no nos pide cuenta. Dios nos pide cuenta de lo que ha puesto en nuestras manos. Por eso dice el Señor, si en lo poco eres fiel, ¿quién lo sabe? Sobre mucho te pondré. Dios no empieza contigo con grandes cosas. Dios empieza contigo con pequeñas cosas. Dios te dice, mira, esto te lo voy a dejar. Es un bolígrafo. No tiene mucho valor, pero te lo doy para que lo guardes. Te lo doy para que lo protejas. Te lo doy, pero cuando yo vuelva, quiero que me lo des tal cual está y que me lo devuelva. Dios empieza por poquito, para que tú guardes las cosas pequeñas que Dios te ha dado y no te las quite el diablo. Porque el diablo viene para robar y para matar y para destruir. Quiero que tú sepas que tú y yo, lo he dicho antes, estábamos en el mismo infierno. Porque la gente, ¿a cuánta gente has escuchado decir, no, sí, yo ya vivo en un infierno? Mi casa es un infierno. Mi vida es un infierno. Yo vivo rodeado de problemas. Pero la gente no entiende que este es un infierno y Cristo vino a sacarnos con su mano, porque Él es el que saca nuestras vidas del hoyo cenagoso. Él es el que saca y nos rescata de los mismos infiernos de aquí, de este mundo físico. Este es el infierno físico de la gente que está en la calle, porque son zombies, dice la palabra, que están muertos en delitos y pecados. Tú no te lo crees, pero tú estabas muerto, metido en un hoyo, metido en el mismo infierno y siendo controlado por el mismo Satanás, que te llevaba a las drogas, que te llevaba al alcoholismo, que te llevaba al sexo, que te llevaba... Vete a saber dónde te llevaba el diablo. Pero te llevaba porque te manejaba como una marioneta. Tú eras una marioneta en las manos del diablo. Pero llegó Jesús y te sacó. Ahora, una vez que has sido llamado, te limpió y te puso en su familia. Ahora te está cuidando el Señor. Pero muchos no reconocen lo que Dios ha hecho por ellos. Muchos no reconocen lo que Dios ha hecho el Señor en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene para renovarte, viene para purificarte. Vamos a leer un versículo que va a traer luz sobre todo lo que estoy diciendo. Juan el Bautista dijo, yo bautizo, ¿quién lo sabe? Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego.
¿Sabes para qué es el fuego? El fuego es para purificarte. El fuego es para limpiar toda la inmundicia, porque cuando venimos delante del Señor, todavía seguimos trayendo inmundicias en nuestra alma y en nuestro interior. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Tú no vienes al Señor y el Señor automáticamente te limpia y te hace santo, santo, 3 veces santo. Tú vienes al Señor y todavía tienes vicio. Tú vienes al Señor y todavía tienes caída. Tú vienes al Señor y todavía hay pecado. Tú vienes al Señor y todavía hay y hueles todavía al mundo. Por eso tiene que venir el fuego de Dios, porque el fuego de Dios viene para purificarte y para santificarte y para que Dios pueda usarte. Dios no puede usarte si primeramente no estás limpio. ¿Lo tenéis claro? Dios toma agua limpia. Dios no toma agua sucia. Y para que el agua esté limpia, la vasija tiene que estar limpia. Si Él mete su Espíritu dentro de nosotros, Él mete su Espíritu Santo donde hay limpieza y donde hay santidad. Por eso, primeramente viene el bautismo en agua para arrepentimiento, para que el arrepentimiento sea real. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de vida. Es algo donde tú renuncias a todo lo viejo y tú naces para las cosas nuevas. Pero muchos se bautizan y siguen practicando las viejas costumbres. Muchos se bautizan y no han sido renovados para arrepentimiento. No ha habido un cambio en su vida. Y como no ha habido un cambio en su vida, el Espíritu Santo es como si viene y entra en una vasija que está rota. Tú te encuentras que no estás lleno nunca del Espíritu Santo. Pero tienes que purificarte, tienes que empezar a que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento real. Yo bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Pero viene uno detrás de mí, el cual dice, yo no soy digno ni de desatar la sandalia de su calzado, el cual Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea que, hermano, tú tienes que ir subiendo de nivel. Muchos se quedan simplemente como simples espectadores, porque cuando Juan bautizaba había muchos espectadores. Cuando Juan bautizaba había muchos que miraban cómo aquellos se bautizaban. Pero hermano, si no hay un arrepentimiento real en nuestras vidas, no puede haber un derramamiento genuino del Espíritu Santo. Así es. Hablo de un derramamiento genuino del Espíritu Santo. Así es, pastor. Cuando Jesús quiere usar a sus discípulos, le dice, quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. No os vayáis. Tenéis ganas de predicar, no os vayáis. Tenéis ganas de empezar a ser usados, no os vayáis. Esperad la promesa de mi Padre, el cual vendrá sobre cada uno de vosotros. Mira, 500 entraron en el aposento. 500. Solamente 120 permanecieron. Porque muchos se van antes de que Dios los llene. Muchos abandonan antes de que recibir la promesa. Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Pero antes de ser lleno del Espíritu Santo, tú necesitas que el fuego de Dios venga para purificar tu vida. Amén. A veces decimos, Señor, envía fuego, envía fuego, envía... Bien, pero el fuego viene para hacer morir lo terrenal en nosotros. El fuego viene para purificar. Mira, vamos a ver un hombre que fue purificado. Isaías 6, en adelante. Vamos a ver a un hombre que era un profeta, pero un profeta que todavía... ¿Cómo puede ser un profeta hombre de labios inmundos? Y sin embargo Isaías era un hombre que tenía labios inmundos. ¿Qué significa eso? Que todavía salía por su boca cosas inmundas, cosas malas, cosas que no correspondían. Y el Señor no podía usarlo. Isaías fue usado, y ahora lo veremos, cuando un ángel viene a él y toca sus labios con un carbón de fuego encendido. Amén. Dice, en el año que murió el rey Uzías, algo tiene que morir en tu vida.
Algo tiene que morir en tu vida. Hazte un examen así rápidamente. ¿Qué tengo yo que dejar, Señor? Hazte un examen. Ahora estás a tiempo. ¿Qué tengo yo que dejar, Señor? ¿Qué es lo que me está estorbando, Señor, para que tú puedas usarme? Para que mi matrimonio vaya bien. Para que yo pueda ser lleno de tu Espíritu. Para que mi vida haga un cambio. ¿Está mi boca inmunda? ¿Están mis manos inmundas? ¿Está mi vida inmunda todavía? ¿Hay inmundicia en mi vida? Porque si hay inmundicia en tu vida, tú vas a ser simplemente en el reino un espectador. Un espectador. Porque pensamos que, bueno, estamos en la gracia, Luis. ¿Y la gracia? ¿Que la gracia lo perdona todo? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo. ¿Pecaremos para que venga mucha más gracia sobre nosotros? No, la gracia simplemente lo que hace es que Dios te perdona, porque en el Antiguo Testamento el que pecaba una sola vez era destituido. Moisés solamente una vez desobedeció al Señor, porque le dijo, háblale a la roca. Y él no habló la roca, golpeó la roca y dijo, por lo que has hecho, por desobedecerme, ya no vas a entrar. Verás la tierra prometida, pero no entrarás. No poseerás la tierra prometida. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando desobedecemos a Dios, Dios no puede estar contento con nosotros. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos y digamos, ¿qué tengo que dejar yo en mi vida? Y empezar a actuar. Porque no sirve de nada empezar algo y dejarlo a media. Tú fuiste llamado por el Señor. ¿Volverás al infierno? ¿Tú quieres volver al infierno? ¿Cuántos quieren volver al infierno? Porque el que ha puesto sus manos en el arado no tiene que volver atrás. La mujer de Lot miró atrás. La mujer de Lot miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Porque atrás estaban sus amistades, quizás sus amantes, quizás su joya, quizás todo el mundo que ella amaba. Y cuando miró hacia atrás dice que se convirtió en estatua de sal. Hermano, no te conviertas en una estatua de sal mirando continuamente el mundo. Dice que el que ama al mundo no puede recibir el amor del Padre. Por eso es muy importante que primeramente nosotros le digamos, Señor, envía tu fuego sobre mí, purifícame, Señor. Purifícame, 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 Señor. Yo necesito que tú me purifiques, necesito que tú envíes tu fuego, Señor. Yo quiero arrepentirme con todo mi corazón. Hermano, las cosas de Dios tienen un proceso. Las cosas de Dios no son automáticas. Me bautizo porque mi hermano se bautiza. Me bautizo y sigo porque mi hermano siguió. No, no, no. La vida cristiana es individual, independiente, y Dios te va a llamar personalmente a su presencia. Amén. Dios no va a llamar al matrimonio, Dios llamará de uno en uno. Dice que habrán dos moliendo en un molino, trabajando, uno se va y otro se queda. Estarán dos durmiendo en la misma cama, uno se va y otro se queda. Dios te llama individualmente. Que tú no quieres seguir, esposa mía, lo siento mucho, yo sigo hacia adelante. Que tú no quieres seguir, esposo mío, no te preocupes, yo sigo hacia adelante. Porque esto no depende de amistades, el reino de Dios no depende de enchufes, el reino de Dios no depende de hacerle la pelota al pastor, de hacerle la pelota a cualquiera, no. El reino de Dios no depende de si yo conozco a aquel o conozco al otro. El reino de Dios depende de si yo conozco realmente al que me dio vida. Amén. Tú tienes que conocerlo personalmente. Y tú necesitas un encuentro con Jesús. ¿Sabes por qué necesitas un encuentro con Jesús? Porque en el momento que una persona tiene un encuentro con Dios, esa persona ya no vuelve atrás. Esa persona ya no vuelve atrás. Yo he llorado, yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero, Señor, que tú me guíes, yo quiero, Señor, que tú me uses. Y eso hay que mendigarlo, delante de la presencia del Señor. Pensamos que Dios se fija en cualquiera, Dios no se fija en cualquiera. Dios no se fija en cualquiera.
Para usarlo no. Dios te puede amar, sí, Dios te ama. Dios te ama. ¿Voy a ser salvo? Yo no digo que no vayas a ser salvo, pero un día habrá un juicio donde Dios nos va a llamar a todos a su presencia y nos va a decir qué hiciste con el talento que te di. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con todo el ministerio que te di? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué predicaste a los pastores? ¿Estuviste aprovechando de las ovejas? Porque es que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios todo lo ve. Él lo ve todo. Él ve lo bueno y Él ve lo malo. Él lo ve todo. Él te ve, porque el verdadero cristiano no se ve en la iglesia. El verdadero cristiano se ve cuando estás a solas. El verdadero cristiano se ve cuando tú estás a solas delante de la presencia del Señor. ¿Qué haces cuando estás solo y sola? ¿Qué haces? ¿Qué mira? ¿En qué piensa? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu ser? Dios tiene que empezar a enviar su fuego. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice que vio al Señor sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Tuvo una visión tremenda y poderosa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy hombre muerto, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que vemos aquí en el verso 5? Un arrepentimiento, una confesión. Aquí Isaías está confesando, al ver al Señor, al ver su gloria, al estar en la presencia del Señor. Hermano, cuando la presencia de Dios viene, no solamente es para bailar, no solamente es para gozarse la presencia, no es para levantar las manos, no. Cuando la presencia de Dios viene, es para que uno reflexionemos en dónde estamos fallando. Muy bien. La presencia de Dios viene para que nosotros podamos entender que esto es un lugar santo y que nosotros no podemos andar en inmundicia, que no podemos andar equivocadamente en la presencia del Señor. Capítulo 6, verso 5, arrepentimiento en el verso 5. Verso 6, purificación del profeta. El profeta es purificado de sus labios. Solamente cuando tú reconoces tu pecado es cuando puede venir la sangre de Cristo sobre ti para limpiar tus pecados. Porque la gente pasa de largo pensando que eso no, todo está escrito en el libro. Todo está escrito en el libro. ¿Cuántos saben que hay un libro? Hay un libro. ¿Cuántos saben que hay un libro en el cielo? Donde todo se escribe. Todo se escribe. Verso 6, arrepentimiento. Verso 5, arrepentimiento. Verso 6, aquí viene ahora la purificación del profeta. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: ¿por qué la boca? Porque era un profeta. ¿Por qué la boca? Porque la boca es la que trae evidencia, la que trae testimonio, la que trae la palabra, lo que dice lo que tú eres. Tu boca habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí yo toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Verso 7. Aquí vemos cómo el profeta es limpiado de su pecado y cómo es purificado. Ahora, no vamos a seguir más adelante, pero el Señor pregunta: ¿a quién enviaré?
¿Y qué dice el profeta? Envíame a mí. Fíjate el proceso. Muere el rey Uzías. Había algo que impedía que el profeta pudiera reconocer y ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hay en tu vida que impida que tú tengas un encuentro con el Señor? ¿Hay algún Uzías en tu vida que impida el encuentro que Dios quiere traerte, que Dios quiere mostrarte? Porque dice la palabra, en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos tendrán sueño y los jóvenes y las jóvenes profetizarán. Y enviaré mi espíritu sobre toda carne. Él quiere enviar el espíritu sobre toda carne, pero dice que Él envía el espíritu en aquellos que le obedecen. ¿Quiénes saben que la palabra dice eso? Que Él envía su espíritu al que le obedece. Si me amáis, dice la palabra, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro consolador. Él envía al Consolador. Si me amáis, cuando le amamos con todo su corazón, tú vas a sentir realmente que la presencia de Dios viene sobre tu vida. Hay muchas cosas que nos impiden muchas veces. Por eso uno tiene que aprender a ponerse de rodillas delante de Dios y hacerse un examen. Un chequeo. ¿Sabe lo que es un chequeo? ¿Verdad? Vas al médico, te sacan un poquito de sangre. Está usted alto de colesterol, tú tienes los triglicéridos por las nubes, tienes el hígado graso, tienes las plaquetas bajas, estás hecho un desastre. ¿Y qué solución tengo? Aquí tienes una dieta y te ponen solución dentro de lo que puedan. Pero nosotros pensamos, ¿no?, que todo es automático en Cristo. Que venimos a la iglesia, nos sentamos y Dios ya nos llena. No. El que está en Cristo debería de ser nueva criatura. Dice que nueva criatura es, pero debería de ser nueva criatura. Amén. Dios tiene paciencia con nosotros. Te lo digo, Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Dios tiene mucha paciencia. Quizás algunos entrarán en el cielo siendo niños. Y los niños no van a disfrutar de lo que Dios tiene en su presencia. Otros entrarán en el cielo un poquito más crecidos ya. Otros, el Señor dirá, en lo poco me has sido fiel, buen siervo, sobre mucho te pondré. Porque nosotros vamos a reinar, dice la palabra, sobre la tierra. Dios va a hacer tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Y nos pondrá, dice que pondrá a gente para gobernar ciudades, para gobernar reinos. Pero hay gente que se conforma y yo sí entro, pero ahí está el problema, es que no sé si yo entraré o no. No lo tengas tan seguro. Es que la salvación no se pierde, hermano, yo ahí no quiero entrar en ese tema. Tú sabrás si se pierde o no se pierde. Eso lo sabes tú. Eso lo sabes tú, seguramente, si sabes si se ha perdido en ti la salvación o no se ha perdido. Yo quiero perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. No hay mal, hermano, no hay mal. Mira, ¿qué es Dios? Hebreos 12:29. ¿Qué es Dios? Porque muchos pensamos, Dios, cierto, Ramón, Dios es amor. Pero mira lo que dice la palabra, porque el viernes me gustó lo que habló Ramón, que Dios es amor, y Dios es amor, no hay duda. Pero porque nuestro Dios, ¿qué es nuestro Dios? ¿Pero qué es lo que consume? ¿Qué consume Dios? Nuestro pecado, nuestra maldad. Lo consume, lo quema, purifica, porque el oro lo que hace es que purifica. El fuego purifica el oro, el fuego purifica la plata. El fuego dice que el Señor nos va a meter como el horno de purificadores, nos va a meter ahí para purificarnos. Y las pruebas son para purificarnos, las pruebas no son para matarnos. Las pruebas son para purificarnos, para que nosotros podamos crecer y ser levantados a otro nivel. Dios no puede llevarte a otro nivel si tú primeramente no eres purificado. ¿Lo entendemos? Muy bien.
Claro que sí. Gloria a Dios. Levítico 6, 12 y 13. Aquí hay otra palabra donde dice que el fuego de Dios no se apagará. El fuego de Dios no se apagará en el altar. El fuego de Dios, si tú tienes que tener un ministerio, tienes que tener primeramente fuego en tu corazón. Tienes que ser un hombre de fuego, de pasión. Tienes que amar al Señor con toda tu fuerza. Dios no va a poner a gente temerosa delante. Dios tiene que poner gente valiente delante. A gente valiente no le importa decir la verdad porque no tienen nada que perder. Estás en una iglesia donde yo no tengo nada que perder, hermano. No tengo nada que perder. Porque mi única meta es llegar un día a la presencia del Señor. Y que el Señor me diga, buen siervo. Porque dice que el que predicare una coma, un punto fuera de la ley, fuera de lo que Dios ha dicho, se las verá con él. Se las verá con él. Muy bien. Entonces, yo no sé estos hombres que solamente están buscando otras cosas. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan los pastores? Dinero. Dice la palabra, dice, yo pondré pastores conforme a mi corazón. Yo os pondré pastores conforme a mi corazón. Pastores que no robaron la lana. Pastores que no estuvieron solamente por el dinero. Claro. Porque para Dios tan importante es una iglesia de 5.000 personas como una iglesia de 100 personas. Claro. Claro. Porque no importa, lo que Él te pide es que tú seas fiel en lo poco. En lo poco. Porque no todos vamos a tener, no todos los pastores van a tener una iglesia de 1.000 miembros, de 5.000 miembros, de 20.000 miembros. No, hermano. Dios tiene su pequeño rebaño. Claro. Porque si aquí hubiera, por deciros, 500 personas, ¿tú crees que todos van a ser arrebatados y van a ser llevados al cielo? Tú tienes que verte digno, vestido con ropa blanca, para que un día el Señor pueda llevarte a su presencia. Amén. Por eso tenemos que continuamente decirle, Señor, purifícame. Purifícame, Señor. Envíame, Señor, tu fuego. Envía tu fuego a mi vida. Envía tu fuego, Señor. Purifica mi vida, Padre. Purifícame. Quita de mi vida, Señor, lo que no sirve. Quita de mi vida lo que no vale. Porque si Él te purifica, Él podrá usarte. Él podrá usarte. Podrá decir, Señor, envíame a mí y te enviará. Te enviará. Juan 5:35. Juan 5:35 dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía. ¿Qué era Juan el Bautista? Una antorcha que ardía. Una antorcha que ardía. Y tú tienes que ser una antorcha que arda en la presencia del Señor. Amén. Tú y yo tenemos que ser antorcha en la presencia del Señor. Mira. Dios, hay gente que es llamada expresamente por el Señor. Dios llama a Moisés. Pero Él escoge luego. Él escoge luego a Josué. ¿Por qué Dios escoge a Josué? ¿Por qué Dios escogió a Josué? Cuando Moisés se va a la montaña, Josué se queda esperando a que bajara el líder. No se metió en los líos del becerro de oro. No se metió en los líos de Aarón de construir el becerro de oro, sino que Josué siempre fue fiel. Josué siempre fue fiel. Y sabes una cosa, cuando Dios te ve fiel al varón de Dios, Dios te escoge. Elías fue llamado por Dios, pero Eliseo, Dios le dijo, escógeme a Eliseo. Y Eliseo, cuando es llamado, le es fiel. Mira que le dice Elías a Eliseo, el Señor me ha dicho que me vaya, pero tú quédate aquí en Betel, tú quédate aquí en Jericó, tú quédate. Y él dice, vive tú, vive Jehová, que no te dejaré. Que donde quiera que tú vayas, yo iré contigo.
Y Eliseo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, porque Eliseo le lavaba la ropa, Eliseo le daba de comer, Eliseo era su criado, Eliseo era su escudero, Eliseo... ¿todo eso era Eliseo? Sí, todo eso era Eliseo. Pero como le fue fiel al varón de Dios, cuando Elías es arrebatado, el manto cae sobre Eliseo, porque le fue fiel. Dios levanta a Pablo y Pablo se fija en un muchacho llamado Timoteo. Pero Timoteo, como le fue fiel, sigue el llamamiento. Por eso cuando tú eres fiel, primeramente Dios, si no te ha escogido como un Moisés, si no te ha escogido como un Elías, si no te ha escogido como un Gedeón, si no te ha escogido como un profeta Isaías, sino que te ha llamado porque tú has sido fiel a la persona que Dios ha puesto al frente. Y cuando tú eres fiel a la persona que Dios ha puesto enfrente, Dios puede confiar en ti. Porque si tú no eres fiel a la persona que Dios ha puesto al frente, Dios no puede confiar en ti. Es así. Hermano, Es así. yo no me estoy tirando flores, eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Cuando tú eres fiel, porque si no eres fiel, ahora, te digo una cosa, iglesias que nacen de división son iglesias que al final serán divididas. Las iglesias que nacen porque alguien le dijo, yo, pastor, yo no estoy de acuerdo contigo, yo voy a levantar mi propia iglesia. Tú levántala, no te preocupes, un día esa iglesia caerá. Porque tú no fuiste fiel al varón de Dios. Tú tienes que dejar el tiempo de Dios para tu vida. Tú tienes que dejar el tiempo que te corresponde, porque hay un tiempo de fidelidad, hay un tiempo de llamamiento y hay un tiempo de ministerio. Quiero que lo entiendas, pero tenemos que aprender a ser fieles. ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Vale la pena sufrir por Cristo. ¿Vale la pena recibir ese llamado de Dios? Vale la pena. Vale la pena, hermano. Pero no todos son aptos. Porque dice la palabra que muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Muy pocos los escogidos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Quiero que entendáis qué significa el fuego de Dios. El fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás lleno del Espíritu Santo, pero yo le pido al Señor que empecéis a ser llenos del Espíritu Santo. Porque si los jóvenes no son llenos del Espíritu Santo, no podrá el Señor hacer nada con ellos. Si los que estamos aquí no somos llenos del Espíritu Santo, Dios no podrá hacer nada con nosotros. Dios tiene que llenarnos del Espíritu Santo. Dios nos tiene que llenar. Pero mira el proceso. Primero viene arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento. No viene el bautismo de fuego, no, primero viene arrepentimiento. Luego viene el fuego de Dios. Y luego viene el llamado de Dios. Y luego viene el ministerio de Dios. Pero todo eso por fidelidad. Y todo eso porque hay un proceso en la vida del creyente. ¿Amén? Muy bien.